Queridos hermanos, buenas tardes. La catequesis de hoy, de la Divina Misericordia, tiene que ver con el pedido del Señor de esta devoción y con la urgencia de esta devoción. El pedido y la urgencia. En primer lugar, veamos el pedido. Ayer veíamos la importancia profunda y tal vez muchas veces oculta a nuestros ojos que tiene la humanidad de esta devoción, de conocer la misericordia infinita de Dios. Y lo que sucede en las almas que por el pecado se van endureciendo y desesperando de la misericordia de Dios hasta en el último instante. Justamente esta devoción ha venido como al último a atajar o a robarle al demonio a aquellas almas que durante toda su vida han optado por apartarse de él, al menos en el último momento, por la gracia, por la conversión y por la oración nuestra, por la coronilla, por este hecho de predicar y hablar al mundo de la misericordia de Dios, aunque sea en el último momento Dios, por la oración nuestra, por la insistencia nuestra, de la gracia de esa persona, de un mínimo de buena voluntad, de conversión, de rechazo del pecado y confía en la misericordia infinita de Dios. Entonces, ayer veíamos un poco lo que sucede en el interior del alma de cada persona, por más que haya apariencia de felicidad en el interior, pasan muchas cosas, ¿no? La procesión va por dentro, como solemos decir. Entonces, eso veíamos ayer. Hoy nos toca ver cómo Jesús pide que esa misericordia que es Él sea adorada, sea glorificada. Sobre todo esto es un pedido para ustedes, para nosotros, sacerdotes, adorar la misericordia de Dios, glorificarla, vivir en torno a ella, rezar, contemplar la adoración, adorando la misericordia infinita de Dios, este atributo tan grande, porque de esta adoración se desparramará sobre nuestra vida una transformación muy grande, el hecho de acudir siempre a Dios, a un Dios que es plenamente y absolutamente bueno, y maravillosa y sorprendentemente bueno, y que es verdadero Padre, el mejor Padre, la mejor Madre, y eso cambia la vida. Esa contemplación de esa verdad infinita de quién es Dios nos cambia la vida. Y el Señor pide ese culto, que lo adoremos como un Dios de misericordia, no porque Él necesite nuestra adoración. Él es Dios, no necesita nada ni a nadie, si lo hace por nuestro bien. Y el Señor le pide a Santa Faustina y nos pide a nosotros adorar su misericordia, como lo podemos leer en el diario de Santa Faustina, y se lo he leído en distintos numerales a ustedes. Hoy vamos a ver algunos otros. Cuando Jesús habla del Padre Sopochko, el director espiritual de Santa Faustina, le dice así: por medio de él me he complacido difundir el culto a mi misericordia. Y tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia, le dice en el numeral 742. Pido se rinda culto a mi misericordia, con la solemne celebración de esta fiesta y con el culto a la imagen que ha sido pintada. Y en el numeral 1572, exijo el culto de mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, le dice a Santa Faustina. Lo exige el culto de su misericordia de cada criatura. Por ahí uno hablar de culto queda un poco de la época de Santa Faustina. Tal vez hoy se entienda mejor con otros términos. Y es el que les vengo diciendo, ¿no? El trato a Dios, la adoración a Dios, dirigirnos a Dios adorándolo en su misericordia. Ese es en esencia el culto. ¿Cuál es el trato amoroso con el cual nos debemos dirigir a Dios? La adoración. ¿Y cómo nos pide la Divina Misericordia adorar, dar culto? A la misericordia, a su principal atributo, que no significa desconocer los otros atributos divinos, su santidad, su justicia, su majestad. Muchas veces digo que es muy difícil realmente conocer la profundidad de la misericordia de Dios quien no ha tenido una experiencia de la majestad de Dios, de su poder, de su ser absoluto, de que nosotros somos nada, y peor que nada porque somos pecadores. Quien no tiene una experiencia de la majestad infinita de Dios difícilmente conozca el abismo de la misericordia de Dios, porque uno se da cuenta que Dios, que es la majestad absoluta, infinita, el 3 veces santo, entra en vinculación, en trato
amoroso, filial, o sea, de padre a hijo, con la criatura pecadora, hace ese salto, ese brinco desde la majestad infinita de Él hacia nuestra pequeñez. Nos tiende la mano a nosotros que somos basura por nuestros pecados, por nuestra miseria, porque somos creación. Los animales son creación, pero no ofenden a Dios. Nosotros somos creación, imagen y semejanza de Dios, pero arruinados por el pecado y elegimos el pecado. Y sin embargo el Señor no vino ni por los ángeles ni por los animales, vino por nosotros. La envidia del demonio. Entonces la majestad de Dios. Bueno, pero el Señor quiere que adoremos su misericordia. Nos viene muy bien para adorar su misericordia, conocer su majestad, conocer su santidad, su justicia. Que Dios es justo. Al bien el Señor lo premia, como dice San Pablo. Y el mal, el mismo mal, es una elección de un castigo y de una separación de Dios voluntaria. Dios no impone nada que no nos pertenezca. Nosotros elegimos el mal. Nosotros elegimos la separación de Dios cuando elegimos el pecado. Como dice San Pablo, la paga, el salario del pecado es la muerte. Y no habla de la muerte física, porque eso es común a todo ser humano, sino la muerte que acarrea el pecado. Entonces, queridos hermanos, para conocer la infinita misericordia de Dios necesitamos tener una experiencia de la majestad absoluta y divina, ante la cual se postraba San Pedro al ver los milagros de Cristo. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. O la del publicano que sube al templo buscando la justificación, ser bueno ante Dios. Estaba apartado, con un corazón, se golpeaba el pecho, arrepentido. Sabía que era pecador y él fue justificado, no el fariseo que se creía bueno. Entonces necesitamos esa experiencia de la majestad divina para amar la misericordia y ser adoradores de la misericordia. Pero bueno, eso es lo que pide el Señor, que adoremos su misericordia, que nos transforme ese conocimiento de la bondad de Dios. Y reflexionemos nuestra adoración eucarística, nuestras misas, nuestra oración, nuestra coronilla, el rezo del rosario. Nosotros, devotos de la Divina Misericordia, está transformado por el hecho de la misericordia infinita de Dios que nos dio a su Madre, que nos dio el rosario, que nos da la coronilla, que se queda ahí en la adoración eucarística con su corazón latiente y agonizante de amor por ti. Si todo lo viéramos a la luz de la misericordia divina, que es como Dios quiere ser visto y adorado, todo cambiaría. No nos dejaríamos incluso llenar del miedo que hoy nos llenan, aún con el coronavirus. Viviríamos aún en la alegría y la felicidad profunda de sabernos tan queridos por Dios. Bueno, esa es la misericordia que Dios pide ser cultuada, adorada, querida, que sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, incluso el centro de nuestras relaciones familiares. Esposo, esposa, padres, hijos, o relaciones sociales, amigos, familia, a la luz de la misericordia de Dios. Sé que hay muchos problemas, no implica una mirada ingenua. El mal existe, los problemas, los pecados, la maldad, pero Dios es más fuerte que eso. ¿Quién vencerá? ¿Quién es el centro? ¿En qué me fijo yo? ¿En qué pongo la mirada especial? Sé que hay mal y que hay que vencerlo, hay que enfrentarlo, pero desde el bien, desde el amor. Y el bien, la misericordia sale a ayudar a convertir al que está en el mal, en el error. Siembra luz con bondad. Tampoco consiente el error, no sería una verdadera misericordia el que consiente el error, el mal, el pecado. Como si, total, Dios es bueno, sigamos en el error, en el mal, da todo lo mismo, no hay nada de verdad ni mentira. Es lo mismo ser católico que ser budista, judío, musulmán. No, no es lo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La misericordia también es la verdad. Por eso la misericordia también es, con mucha caridad, llevar al bien al prójimo, llevar a la verdad al prójimo, llevar a Cristo, llevar a los sacramentos, porque nuestra redención es sacramental. Bueno, todo esto tiene que ver con la misericordia, todo esto cambia la luz de la misericordia. Bueno, el Señor pide ser cultuado, adorar su misericordia. Y como les vengo diciendo en distintas charlas espirituales, catequesis, ese modo de adorar tiene que ver en nuestra vida con la confianza y con las obras de misericordia. ¿Cuánto confío yo realmente? Y hacerme un examen de conciencia de cómo está mi confianza,
hoy. Hoy he crecido en la confianza en Dios. ¿Cómo está mi confianza desde que hace un mes y tanto tiempo que llevamos ya de cuarentena? ¿Cómo ha crecido mi confianza en la misericordia de Dios? No, yo hice, Padre, un paréntesis. Ahora, yo confío en Dios hasta que empezó la cuarentena. Ahora en cuarentena no, yo estoy angustiado y muerto de miedo. Cuando termine esta cuarentena ahí voy a volver a confiar. Bueno, perdón, pero realmente no hay devoción a la divina misericordia si en las malas no aprendemos a confiar. Tomémoslo como un examen de la confianza. Y también aquel que pueda decir, no, yo vengo siendo muy bueno con la gente, con los amigos, los enemigos, todo, hasta que con la cuarentena, no, ya me encerré en mi casa, ya no existen más allá que yo, mi pellejo y los que están al entorno mío y nada más. Y me olvidé, porque está el peligro del contagio, Padre. ¿Dónde están tus obras de misericordia? Amas más tu cuerpo que la gracia, amas más tu cuerpo que al prójimo. ¿Qué dijo Jesucristo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y no hay amor más grande que dar la vida. Y esto no quiere decir ir a contagiarse, por favor, no hay que ser extremos en las palabras. Uno puede mantener siempre los cuidados que corresponden y ser una persona que está atento al prójimo. Tenemos la tecnología, podemos llamar por teléfono, tenemos el tiempo y tenemos la oración. Y tenemos los vecinos, y tenemos tantas cosas que reconciliar de nuestro pasado, tantas personas a las que deberíamos pedir perdón, reparar tanto daño hecho. ¿Cómo están nuestras obras de misericordia? ¿Son realmente obras de misericordia? Hasta estos días hemos estado hablando de las obras de misericordia. Bueno, atención, porque confianza y obra es la única ofrenda que podemos dar para adorar la misericordia de Dios. No es cuestión de un sentimiento, yo siento que adoro la misericordia de Dios. Mi adoración de la misericordia está en la adoración eucarística, por supuesto. Reconocemos al Señor que se nos entrega. Pero en la adoración eucarística yo hago un acto sumo de confianza, porque creo que está ahí el corazón vivo y agonizante de Cristo en la cruz, que se entrega como alimento para mi vida. Y de ese amor ilumina mi amor al prójimo, a mis amigos y a mis enemigos. Ahí en la adoración eucarística sucede un cambio muy grande si lo dejo al Señor cambiarme, porque yo puedo ir a la adoración y salir igual o peor. Ojo, entonces ahí es el momento donde uno realmente cobra la fuerza de la confianza y la obra de la misericordia, para hacer una adoración continua toda la vida, en mi casa, en mi trabajo, en medio de la angustia o los problemas, las dificultades que vivimos todos. Ahí tengo que continuar adorando la misericordia de Dios en los hechos cotidianos, en los seres queridos, en los seres no tan queridos. También cuando estoy en la transmisión y estoy viendo al Señor haciendo comunión espiritual, contrición de corazón, con el deseo de que ni bien no pueda recibir al Señor y recibir el sacramento, lo haré con todo el alma. Y terminada la transmisión, tengo que seguir mi adoración, tengo que seguir en la confianza y la obra de misericordia, en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que hago, en lo que callo, en lo que omito hacer. Ahí tengo que evaluar si esto que estoy haciendo, el modo con el que lavo los platos, con el que barro, el modo con el que trato a fulano de cual, el modo con el que uso el WhatsApp o el control remoto, las cosas con las que me maquino en el pensamiento, ¿adoran a Dios? ¿Adoran la misericordia de Dios? ¿Están llenos de confianza en Dios y obras de misericordia? Apunto mucho a que en este tiempo en el que vivimos podamos decir, cuando termine, si Dios quiere, que hemos crecido en la confianza y obra de misericordia, que hemos crecido en la adoración que Dios nos pide. Y quiero hablarles un poquito sobre el tema de la urgencia de la devoción a la Divina Misericordia. Basado principalmente en los numerales del diario de Santa Faustina, sabemos que la Divina Misericordia prepara el mundo para la venida del Señor. Esto no lo dice ni el Padre Mauro, ni a otro padre, es algo que surge del mismo estudio teológico que la Iglesia hizo de la Divina Misericordia, justamente para aprobar, que sus escritos sean aprobados por la Iglesia. De Polonia saldrá la chispa que preparará el mundo para mi última venida, le dice Jesús a Santa Faustina en el numeral
1732, poco antes de que muera Santa Faustina. Numeral 1146, 429. Prepararás al mundo para mi última venida. Numeral 1146. Antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Numeral 848. Habla al mundo de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Numeral 965. Habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. En el numeral 1588 Jesús le dice, antes del día de la justicia envío el día de la misericordia. El numeral 83, deberíamos retenerlo, una vez recuerdo Madre Angélica, la fundadora de EWTN, citando este numeral del diario de Santa Faustina. Jesús le dice, escribe esto, antes de venir como juez justo, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo se aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueran clavados las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Y en el numeral 635 es la Virgen María misma la que le dice a Santa Faustina, Él vendrá como Salvador, no como Salvador misericordioso, sino como juez justo. Oh, qué terrible es ese día, establecido está ya, es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, le dice la Virgen a Santa Faustina, mientras sea aún el tiempo para conceder misericordia. Queridos hermanos, en todo el diario de Santa Faustina, en toda esta devoción, que habla de lo maravilloso que es la devoción y el amor a la misericordia misma de Dios, sin embargo tiene esta urgencia, necesita de ustedes, necesita el amor infinito de Dios, y no es en balde. Hay una urgencia profunda en esta devoción a que se dé a conocer la misericordia de Dios, porque, nosotros vemos ante una humanidad que endurecida cada vez más en el pecado, que ha deformado incluso la divina misericordia, falseándola por una misericordia que es falsa, al punto de decir que Dios es bueno y por eso podemos pecar. Una licencia para pecar se ha transformado lamentablemente entre nosotros mismos católicos, y ese abuso de la misericordia divina ya opaca cualquier sentido real y profundo de la misericordia, y depende de nosotros hablar bien de la misericordia y vivirla bien y hablar. ¿Por qué? Porque llegarán estos tiempos, serán los nuestros, serán los que vienen, los siguientes, eso no importa. Lo que importa es saber que vienen y que la divina misericordia prepara esos tiempos, prepara la venida del Señor, y cada uno de ustedes, yo mismo, somos instrumentos con los cuales el Señor quiere preparar al mundo para su venida. Y ese modo es muy concreto, difundiendo la misericordia de Dios, enseñando cómo confiar en la misericordia infinita de Dios, haciendo obras de misericordia, obras buenas hechas por amor a Cristo, y por supuesto los 5 elementos de la divina misericordia, es decir, y repito, sin cansarme, la devoción, la veneración a esta imagen. Venerar esta imagen para que por medio de esta veneración de la imagen adoremos el atributo divino que es la misericordia. La fiesta, preparar la fiesta de la misericordia. El rezo de la coronilla. Rezar la hora de la misericordia, acompañar al Señor en su dolorosa pasión y la difusión. Y la difusión de la divina misericordia. Difundir. Qué gran obra de misericordia es la misma difusión. Para terminar, quiero centrarme en de la fiesta. Padre, ¿cómo me preparo para la fiesta si falta un año? Bueno, he dicho ya en otros momentos, pero
Aprovecho que muchas personas me consultan eso y personas también que consultan de distintos países sobre la devoción y sobre todo por el tema de la Eucaristía. Muchas personas preguntan, ahora que de a poco se han abierto las iglesias, la gente puede rezar en algunos lugares, hay misas, a veces así nomás, cuando hay permiso, cuando no, se ve, y con mucho cuidado y manteniendo las condiciones sanitarias que son posibles, porque en el supermercado se mantiene y no vamos a poder en la iglesia, entonces es posible. Pero mucha gente pregunta, Padre, a veces, ¿qué pasa cuando con la comunión, yo quiero recibir la comunión en la boca, y a veces imponen otro modo de recibir la comunión, que no es en la boca? Bueno, yo quiero decirles dos cosas en cuanto a eso, porque nos han preguntado de distintos países y de varios lugares. Entonces, en primer lugar, sanitariamente, esto es una cuestión sanitaria, que muchas veces es la que quieren, con la excusa sanitaria, imponer un modo que sea distinto de recibir en la boca la Eucaristía. Bueno, sanitariamente es posible comulgar directamente en la boca, es indistinto. Esto ya lo han dicho médicos, infectólogos en distintas partes del mundo, en Italia, donde hablan de esto, porque miren si no tendrán experiencia ya los italianos en torno a esto, es indistinto, esto es científico, esto es sanitariamente. O sea, sanitariamente yo puedo recibir sin peligro de contagio la Eucaristía en la boca. Es lo que muchos infectólogos están afirmando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en aquellos lugares donde no puedo comulgar en la boca? Donde se ha impuesto otro modo. Bueno, primero insistir amorosamente, uno desea y ama recibir, y lo que pide la iglesia es comunión digna, y si para mí yo quiero recibirlo en la boca, entonces bueno, la comunión espiritual, hijos, la comunión espiritual, y buscar quien me dé la comunión en la boca, buscar. Como muchos de ustedes han buscado quien le celebre misa, le dé la comunión, lo confiese para la fiesta, será el gran testimonio del amor a Cristo. Será el gran testimonio de amor a Cristo y ponerlo de nuevo al centro de sus vidas y en la iglesia, a Cristo sacramentado. Queridos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana si Dios quiere.